Los criterios de divisibilidad son teoremas o leyes que nos permiten saber si un número es divisible o no entre cierta cantidad sin hacer la división, sino que se encuentra por simple inspección. Para eso vamos a analizar cada uno de los teoremas y nos vamos al primero, divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par. Entonces tenemos cualquier cantidad, 80, 88, 156, 1752, 4564. Todas estas cantidades terminan en 0 o terminan en cantidad par, 2, 4, 6 o 8. Por lo tanto, estas cantidades son divisibles entre 2. Podemos hacer la comprobación utilizando la calculadora. Si por ejemplo tomamos el 156, lo dividimos entre 2, podemos comprobar que nos da un número entero. Por lo tanto, es divisible entre 2. Pueden hacer la comprobación con cualquiera de las cantidades. El criterio del 5 dice un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces cualquier cantidad que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5 y lo podemos comprobar en una calculadora. 6785 entre 5 nos da un entero, por lo tanto es divisible entre 5. Criterio del 4. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, 600, 15600, o 15624. Cualquiera de estas cantidades podemos comprobar que cumplen con el criterio, son divisibles. Entonces 600 entre 4 nos da un número entero, igual 15624 entre 4 nos da un número entero. Por lo tanto, se cumple el criterio de divisibilidad. Criterio del 25. Un número es divisible por 25 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 25. Entonces tenemos las cantidades 5600, 4525, 6575. Esas tres cantidades son divisibles entre 25 por cumplir el criterio de sus dos últimas cifras son 0 o son múltiplo de 25, o sea 25 y 75. Si hacemos la comprobación, por ejemplo, de la última cantidad, 6575 dividido entre 25 nos debe dar un número entero. Ahí está la comprobación, o 5600 entre 25 nos debe dar un número entero. Ahí está, 224. El criterio del 8, un número es divisible por 8 cuando sus tres últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 8. Entonces, las tres últimas cifras, por ejemplo, 7000, en este caso 76000, o 58240, las últimas tres cifras, estas tres últimas cifras son múltiplos de 8 o terminan en 0. Podemos hacer la comprobación en la calculadora. Entre 8 nos da 9500, nos da un entero, y
240 entre 8. Nos da un número entero, por lo tanto se cumple el criterio. Criterio del 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cuáles son los valores absolutos de sus cifras? Si tenemos, por ejemplo, 5, 8, 1, 581, 5812, vamos a ver esa cantidad. Sumaríamos 5 más 8, que son los valores absolutos de cada cifra, más 1 más 2. Vamos a sumar sus dígitos. Entonces 5 más 8 son 13, más 1 son 14, 14 más 2 son 16. En este caso el 16 no es múltiplo de 3, no está en la tabla del 3, por lo tanto este número no es divisible. Pero si, por ejemplo, agregamos por ejemplo, esa cantidad, 35.811, 3 más 5 más 8 más 1 y más 1. Si sumamos serían 3 más 5 son 8 y 8, 16, 17, 18. La cantidad es 18 y 18 sí es divisible entre 3. 6 por 3 da 18. Por lo tanto, esta cantidad sí es múltiplo y lo podemos comprobar haciendo la división. 811 entre 3. Y nos da un número entero. Y el otro que no nos dio, pues nos debe dar un decimal. 5.812 entre 3. Y vemos que nos da un número con punto decimal. Por lo tanto, se está comprobando el criterio. Solo hay que sumar los dígitos y si es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Criterio del 11. Un número es divisible, criterio del 9. Un número es divisible por 9 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces es similar al criterio anterior. Si tomamos, por ejemplo, las cantidades 9, 1, 9, por ejemplo, esa cantidad que son 9.199, si hacemos la suma, nos daría 9 más 1 más 9 más 9, nos daría 28. Y el 28 no está en la tabla del 9, no es múltiplo de 9, por lo tanto esta cantidad no sería. Pero si ponemos, por ejemplo, 9, 1, 9, 9 y 8, esa cantidad ya nos da 36 al hacer la suma. Y 9 por 4 da 36, por lo tanto esta cantidad sí es divisible entre 9. Y lo podemos comprobar. Entre 9. Y nos da un número entero. Entonces el criterio del 9 es similar al del 3, solo que las cantidades pues deben dar múltiplo de 9. Criterio del 11. Todo número entero es igual a un múltiplo de 11 más la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par, contando de derecha a izquierda. Aquí podemos observar que tenemos algo más claro con el corolario que dice que un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par de derecha a izquierda es 0 o múltiplo de 11. Este es todavía más claro que el anterior, lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Para esto vamos a tomar alguna cantidad que sepamos que es múltiplo de 11, pues multiplicamos alguna cantidad, ustedes lo pueden hacer también, por 11 y nos dio 50.556. Entonces, si esa cantidad queremos saber que es múltiplo de 11, el criterio dice que primero agarremos los pares y los impares de derecha a izquierda. Entonces, esta sería la posición 1, la posición 2, 3, 4 y 5.
Vamos a tomar los impares, que serían 6. El siguiente impar, que es 3, sería 5. Y el siguiente impar sería 5 también. Entonces vamos a sumar los impares y le vamos a restar los pares, que en este caso serían 5 más 0. Entonces 6 más 5 más 5 nos daría 16. 16 menos 5 me da 11. Y dice el criterio que si la diferencia da 11 o da 0, el número sí es divisible. Entonces aquí se está cumpliendo el criterio de divisibilidad. Podemos comprobarlo con otra cantidad. Por ejemplo, por 11. Esa cantidad ya sabemos que es divisible entre 11. Vamos a comprobarla con el criterio. 86.856. Enumeramos de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Sumamos los impares. 6 más 8 más 8. Y le vamos a restar los pares, que serían 5 más 6. Entonces aquí sería 6 más 8 más 8. 8 y 8 son 16. 16 y 6 son 22. Menos 5 y 6 son 11. 22 menos 11 son 11. Por lo tanto, se cumple el criterio. Este sería el criterio del 11. Hay muchos más criterios que ustedes pueden investigar. Esos son los básicos que hay que tenerlos claros para poder ver los temas siguientes, que son de fracciones, operaciones con fracciones, donde tendremos que simplificar fracciones a partir de estos criterios.